Hola equipo, aquí estamos en una reunión con todo mi equipo de Nomads. Chicos, saludad. Hola. ¡Ey! Y justo estábamos hablando de esta lección que uno de nuestros Revenue Nomads, Miguel Ángel, ha preparado para Hotel Marketing School, dentro de ese curso en el cual los Revenue Nomads regalan su conocimiento a los miembros de Hotel Marketing School y a otros miembros, porque es el único curso que está abierto para todo el mundo. ¿De qué nos va a hablar de Miguel Ángel? De estrategia en redes sociales. Os dejo con el contenido. Antes de nada, animarte a que si al final del vídeo has aprendido algo, le des a me gusta y recordarte que si no quieres perderte futuros vídeos, puedes suscribirte y darle a la campana para que te avise de nuevos contenidos. Hola, bienvenidos a un nuevo curso de Hotel Marketing School, Estrategia de Comunicación para redes sociales. Soy Miguel Ángel García, consultor en Revenue Management, Marketing Hotelero y Transformación Digital. Te voy a contar un poco sobre mí, para que me conozcas mejor. Empecé mi carrera profesional estudiando técnico de empresa y actividades turísticas, y tras realizar prácticas en Inglaterra, Francia y Alemania, comencé a trabajar en agencias mayoristas como Panavisión o Hotel. Con el tiempo, mi interés se trasladó hacia la gestión hotelera. Estudié el programa superior en Dirección y Gestión Hotelera por la Universidad Afonso X y un posgrado en Dirección de Comidas y Bebidas por la Universidad de San Jorge. Comencé a trabajar en la cadena Zenith Hoteles, en donde hice el recorrido desde la recepción hasta la dirección. Tras esta etapa me fui a Nueva York para realizar el General Manager Program en la Cornell University, la cuna de la vanguardia hotelera a nivel mundial. A mi vuelta me instalé en el Principado de Andorra, trabajando en cadenas hoteleras como los Hoteles Plaza o en resort de montaña como el Hotel Princesa Park. Actualmente, y tras completar un MBA, he comenzado una nueva experiencia en el ecosistema Revenue Nomads para establecerme por mi cuenta. Mis últimos hitos han sido las ponencias que he realizado en las diferentes webinars a nivel nacional e internacional. Por todo esto, quiero compartir contigo mis conocimientos. Te voy a contar algunas de mis influencias. Conectados, de Christakis y Fowler. Es un ensayo sobre cómo se forma y cómo funcionan las redes sociales, así como sus efectos en nuestra vida. Todo esto está explicado a través de la ley de los 3 grados de influencia. El segundo libro es Tu modelo de negocio. Apoyado sobre el modelo Canvas, recoge distintos recursos para crear tu propio modelo de negocio aplicado a la marca personal. Tiene diferentes herramientas y es un libro de trabajo. Otro libro muy interesante es el libro de los mapas mentales. Es un método de análisis efectivo y sencillo y que imita la forma en la que el cerebro procesa la información. Se puede aplicar tanto a nivel laboral como personal. El último libro que os quiero enseñar es El camino del artista. Es un manual clásico para eliminar bloqueos y desarrollar la creatividad a partir de distintas herramientas y ejercicios, como las páginas matutinas o la cita semanal con tu propio artista interior. Por último, también quería hablaros de 2 webs muy interesantes que me sirven tanto para estar al día como fuente de inspiración. En primer lugar, Yorokobu, que en japonés significa estar feliz. Es una revista digital sobre creatividad, innovación, cultura y tendencias. Para terminar, también os recomiendo 13 Bytes, website sobre noticias de medios sociales y tecnología. Dentro de los primeros pasos, en concreto, nos vamos a centrar en el primer paso, que es la descripción del cliente o del proyecto. En este paso, también veremos cuáles son los recursos y el equipo con el que podemos contar para implementar este plan. Y también hablaremos un poco del presupuesto. El Social Media Plan no es más que una herramienta de planificación o hoja de ruta, en la que incluimos la táctica, que como vemos en la imagen es esta puntita del iceberg donde están las redes sociales. Y también incluimos toda la parte de estrategia, la cual es muy importante, es aquello que no se ve, pero que es necesario para tomar las decisiones. Incluye desde análisis, cómo marcar los objetivos del plan de contenido, la monitorización, todos estos puntos que estamos viendo debajo de la puntita. Tiene que estar, si es que existe, tiene que estar alineado con el plan de marketing o de comunicación y sus objetivos. En cuanto a la aplicación temporal, puede ser la que tú quieras, pero yo recomiendo hacerlo en 6 meses. 3 sería para un proyecto más nuevo, que hay que hacer unas pruebas antes de definir el plan que es más a medio plazo. A 12 meses tampoco lo recomiendo porque las redes sociales se mueven en un entorno muy, muy variable y esto nos podría hacer aplicar muchos cambios. Lo hagamos el periodo que lo hagamos, tenemos que hacer revisiones periódicas para su control. Este es el índice completo del Social Media Plan. Todos los pasos que hay que seguir para realizar una estrategia de comunicación.
Si buscas por internet lo puedes encontrar con distintos órdenes de puntos o títulos diferentes, pero los pasos siempre serán los mismos. Como paso previo hay que realizar un briefing para realizar un resumen con toda esa información del proyecto. Descripción del proyecto o empresa, que normalmente, si ya existe, lo podemos encontrar en internet o en su página web. Los productos y servicios dependen del sector del proyecto. La empresa, la marca, el rango y la política de precios, con qué equipo se cuenta para realizar esta social media plan, o sea, si tenemos community manager, desarrollador web, diseñador, etc. Presupuesto, muy importante. Los targets a los que nos dirigimos, cuáles son las palabras clave a través de las que lo podemos encontrar. También estaría bien saber un poco cuáles pueden ser los competidores directos e indirectos. Para definir un poco, los competidores directos son aquellos que están operando en el mismo sector de mercado y los indirectos puede que no estén operando el mismo producto o servicio, pero sí del mismo sector, porque resuelven problemas parecidos. En cuanto a los referentes, incluso no hace falta ni que sean del mismo sector. Pueden ser referentes que nos gusten a nivel de comunicación en medios sociales. También sería interesante saber si han realizado acciones previas de comunicación y de marketing, tanto online como offline. Todo esto sería la información como punto de partida. En la descripción del proyecto pondremos la información recogida durante el briefing y las búsquedas en Internet. Además, tenemos que comprobar que ese nombre de usuario está disponible en la mayor parte de las redes sociales en las que queremos estar. Sobre todo cuando es un proyecto nuevo. Pero para eso utilizamos una plataforma que es Nowen, en la cual colocas el nombre comercial o tu nombre personal si es tu marca personal, y te dirá en qué redes sociales todavía está disponible. Una vez hemos hecho esta descripción inicial del proyecto, vamos a ir a un segundo punto, que es definir equipos, recursos y presupuesto. En equipo es ver si cuenta con equipos propios o tenemos que ir a la parte externa. El presupuesto pues, puede ser muy variado. Lo ideal es preguntarle al cliente. Si, por ejemplo, hablamos de un periodo de 6 meses y nos confirman una cantidad de 350 euros al mes, no tenemos por qué gastar 350 euros cada mes. Lo mejor es multiplicarlo por los 6 meses y tener un presupuesto total. Y así administrarlo según la necesidad que tengamos. Porque normalmente se suele inyectar más dinero los primeros meses de lanzamiento que los siguientes, o cualquier otro tipo de startup. El siguiente paso dentro del Social Media Plan y dentro del punto primero de descripción y análisis es el análisis de presencia online, también llamado en inglés benchmarking, en la que analizamos la propia empresa o cliente su presencia online. Realizamos una comparativa de los datos principales de los competidores y en cuanto a los referentes, los que referencian a mejores prácticas. Este tipo de análisis puede durar semanas. Identifica un mínimo de 2 o 3 competidores y 1 o 2 referentes. Siempre fijarnos los que están como nosotros o mejor. ¿Qué es lo que vamos a ver? Hay que seguir el siguiente orden. Primero, miremos su posicionamiento web desde el punto de vista de un usuario. Vamos realizando búsquedas, miramos la reputación online, si existe una aplicación, la página web, el blog, y es entonces cuando empezamos a mirar las redes sociales. También miramos acciones o campañas concretas. Vamos a empezar con la parte más práctica. ¿Cómo definimos las palabras clave? Las podemos haber pedido a nuestro cliente, pero hay 2 herramientas muy interesantes. La primera es Google Ads. AdWords son los anuncios de Google. Tenemos que darnos de alta en la página y simular una campaña. No tiene ningún coste. Podremos escoger las zonas o los países que queramos y las palabras clave nos van a decir cuáles son las más populares y nos van a hacer sugerencias. ¿Qué otra herramienta también tenemos? Pues tenemos Google Trends. Es una herramienta de Google que te permite comparar búsquedas con distintas palabras clave y ver su alcance. Una vez que hemos seleccionado diferentes palabras clave, vamos a realizar diferentes búsquedas para ver si nuestro cliente aparece y si lo hace, si es pagando por campaña SEM o por posicionamiento natural SEO, e identificar posibles competidores o referentes. Aquí vemos una plantilla en la que podemos rellenar algunos puntos de posicionamiento, los que creamos que pueden ser más interesantes. Con ella tendremos una visión mucho más general de la posición, tanto pagando SEM como la parte más orgánica. A partir de ahora vamos a hablar de algunas herramientas para comprobar cómo tiene trabajado el SEO, que como ya hemos dicho es el posicionamiento orgánico que tiene la página. Hay una serie de herramientas gratuitas muy interesantes como MetricSpot, WooRank, Librel,
que nos hacen un análisis SEO con tan solo colocar la URL que queremos analizar. Cada herramienta tiene su algoritmo y puede que no coincidan en sus puntuaciones o datos. Y es por eso que es importante usar más de una. Aparte de nuestro cliente, también se lo podemos realizar a sus competidores y a referentes. Otra herramienta interesante, pero esta vez para la web, es SimilarWeb. Te da un ranking a escala global y a escala país y te dice de dónde proviene tu tráfico. El siguiente paso es ver la reputación de este cliente. Buscamos el nombre de la empresa en Google, buscamos opiniones, críticas, dependiendo de en qué área se mueva, podemos encontrar plataformas en donde los clientes dejan su opinión, como por ejemplo TripAdvisor en hotelería o también en agencia de viaje online. A continuación, vamos a hacer un análisis detallado de la web, en la que veremos distintos aspectos como usabilidad, diseño responsive, está hecho para móviles, qué idiomas tienen declarados, buscadores, suscripción a newsletter, menús, secciones con contenidos estáticos y contenidos dinámicos. También es interesante ver si tienen e-commerce y si lo tienen, cómo es la experiencia de compra y qué plataforma de pago y con qué condiciones actúan. Buscar también si hay presencia de iconos de redes sociales y si dan los iconos, pues si los abren en una pestaña o se mantiene la misma web, que eso haría perder navegación a la web principal. También es importante buscar si los contenidos tienen los plugins de share y si existe caja de feed de noticias y de redes sociales. En relación al blog, tendríamos que ver cuál es la frecuencia de los contenidos al mes, qué tipo de contenidos publica. Es importante saber que para Google posiciona mucho tener o hacer textos que no sean muy cortos, donde aparezcan las palabras clave las que los queramos posicionar. Si los contenidos tienen los plugins de share, si se pueden dejar comentarios, comprobar que se pueden realizar en captcha y moderación previa, porque piensa que si tienes un blog y no hay moderación, cualquier comentario que incumpla la ley, tú eres el responsable. Desde la página web buscaremos los símbolos de las redes sociales y empezaremos por Facebook. Lo primero que veremos es cómo se calcula el engagement rate. Es un ratio que se expresa en un tanto por ciento, que también se puede llamar el índice de compromiso o de interacción, porque lo que medimos aquí son las interacciones. La fórmula es una regla de 3, es muy sencilla. Aquí la tenemos, que es la media de interacciones por publicación multiplicado por 100 partido por el número de seguidores. Si es una página que ha hecho muchas publicaciones, con el último mes sería suficiente. También tenemos que saber que el alcance de nuestras publicaciones sin publicidad, sin pagar, es muy pequeñito. El 90% de las páginas de Facebook tienen por debajo de un 2% de engagement. También habría que ver el tono, el estilo, se etiqueta, se utiliza hashtag. En Facebook no es recomendable utilizar hashtag porque no sirven para monitorizar, aunque si hablas de diferentes temáticas, lo puedes utilizar para indicar de qué tema estás hablando. En Twitter también vamos a entrar en la cuenta y ver los indicadores principales, como el número de seguidores, cuántos tweets tiene, si tiene listas, si tiene moments, si ha creado hilos, el engagement rate, cuándo se creó la cuenta, el número de fotos, de vídeos, etc. Existe una herramienta interesante para analizar cualquier cuenta de Twitter, que es Follow Me. Te da mucha información sobre la actividad que ha realizado. En YouTube vamos a hacer lo mismo que en el resto de plataformas. Vamos a ver los principales indicadores. Para eso vamos a utilizar dos herramientas. VidIQ, que es una extensión de Chrome, que nos da una serie de estadísticas, y Social Blade, que sirve para validar. Con Instagram, que es una plataforma mucho más visual, podemos analizar el número de seguidores y seguidos, el número de publicaciones, historias destacadas, stories, frecuencia de las publicaciones, categorías y formato de contenido, uso de hashtag. Aquí, al contrario que en Facebook, los hashtags son muy importantes y es interesante colocarlos los propios, al igual que externos. Una herramienta que utilizaremos para ver todos estos datos será la Social Blade, que nos aporta mucha información de todo tipo. Una vez hayamos visto todas las redes sociales, lo que haremos es elaborar un cuadro resumen con los principales indicadores, con la fecha de consulta y las herramientas usadas. Ahora empezamos con el análisis externo. Vamos a analizar los competidores y referentes. Dentro de competidores están los directos, que son aquellos que ofrecen un producto similar al que ofrecemos nosotros, y los indirectos, que ofrecen soluciones similares. El competidor directo de un hotel, por ejemplo, sería Hototel, de su zona, y el indirecto cualquier otro tipo de alojamiento también de la zona. En cuanto a referentes, tenemos que buscar quién está haciendo cosas interesantes en las redes sociales. Tras revisar las redes sociales y las webs, lo pasamos a un cuadro comparativo de competidores con los indicadores que estimemos más importantes. En cuanto a referentes, tenemos que identificar un mínimo de 1 o 2 referentes que pueden ser internacionales o incluso de otro sector.
lo importante es que te inspiren y que te guste lo que hacen en social media. Tiene que hacer cosas nuevas, creativas y que den una inspiración nueva a nuestros contenidos. No hace falta que analices todos sus datos, sino simplemente puedes hacer captura de sus perfiles, publicaciones o campañas que te llamen la atención y explicar qué es lo que te gusta de cada uno de ellos. Ha llegado el momento de elaborar el Social DAFO. En el DAFO o FODA vemos debilidades, fortalezas, que son aspectos internos y tienen que ver con el cliente, y amenazas y oportunidades, que son aspectos externos y tienen que ver con el mercado. En las conclusiones y recomendaciones tienen que ser pocos puntos y a modo de resumen de todo lo visto, lo más importante del análisis de competidores y referentes. Ahora vamos a ver cómo definir el target. Aquí es muy interesante que segmentemos al máximo aquello que se llama audiencias o target nicho, para que después podamos realizar acciones específicas para ese target. La escucha activa es ver en qué plataforma se encuentra y de qué está hablando este posible target, para también acabar luego definiendo las plataformas. A partir de estos segmentos de usuarios, vamos a elaborar lo que se llama el perfil Buyer Persona. Ese perfil es el de un cliente ideal que definimos a partir de lo que nos imaginemos cómo sería este cliente al que queremos llegar, o también nos podemos inspirar en una persona en concreto que conozcamos. Para elaborar el perfil Buyer Persona, vamos a utilizar una plantilla como base, en la que pondremos un nombre a la persona y le haremos una serie de indicadores que nos interesan. Desde datos demográficos, género, estado civil, situación familiar, edad, dónde vive, qué nacionalidad tiene, nivel educativo, qué idiomas habla, el empleo, qué profesión tiene, qué rol, en qué tipo de empresa trabaja y cuáles son sus ingresos brutos anuales. También es importante el entorno, cómo son sus amigos y familiares, a qué dedica su tiempo libre u ocio, qué hobbies tiene, qué intereses, cuál es su actitud ante la vida, su estilo de vida, cómo habla, qué marcas consume y algo muy importante, los motivos por los cuales va a comprar o usar nuestro producto o servicio, así como los identificadores y usos de Internet, tanto las palabras clave por las que vamos a llegar a estas personas, porque son los que nos van a interesar muchísimo, potenciar sobre todo a través de nuestra estrategia de contenidos. También cuál es cuál es su uso de redes sociales y qué plataformas y con qué frecuencia. Incluso aquí podríamos marcar qué hashtag siguen o qué con hashtag publican. Hemos de realizar un perfil de varias personas por cada segmento para cada target que tengamos. En este punto vamos a decidir cuáles van a ser las plataformas principales y secundarias para este Social Media Plan. En líneas generales, y dependiendo de cada cliente, podemos definir las características y funcionalidades de cada plataforma de la manera siguiente. Comenzando por Facebook, podemos definir que Facebook es creación de comunidad, es branding, es base de datos, es redirigir a la web, es hacer directos, stories. En cambio, Instagram es más inspiración, es más branding, también storytelling, es interacción con los prescriptores, también es hacer directos, hacer stories. Se puede hacer en concursos y también de redirigir a la web. En cambio, LinkedIn son contactos profesionales, es más interacción y es una página de empresa, es compartir logros. Twitter es interacción con usuarios del target, es hacer listas, es retweets, son respuestas a dudas. Nos centraremos en objetivos de comunicación en medios sociales, siguiendo la metodología SMART: específicos, medibles, asequibles, realistas y acotados en el tiempo. Aquí tenemos los principales objetivos que podemos encontrar en un Social Media Plan para que podamos elegir aquellos en los que centrarnos. Están separados por grandes familias, por ejemplo, branding y notoriedad. Aquí encontramos el incremento de la presencia online, que sería si abriéramos perfiles en nuevas plataformas. Tendríamos más presencia con menciones tanto en Internet como en redes sociales. También la mejora del posicionamiento online, que es algo que se consigue más específicamente con una estrategia SEO, aunque las redes sociales también las pueden potenciar. En cuanto a relaciones con clientes, es muy importante el incremento de la comunidad, el número de seguidores. Aquí el tamaño no importa tanto como la calidad. ¿Y cómo medimos la calidad? Pues con el engagement, que ya vimos cómo se calculaba. En cuanto a la atracción, captación y conversión, otro objetivo muy importante es redirigir tráfico de redes sociales a la web. ¿Por qué? Pues porque las redes sociales no son de nuestra propiedad y las pueden cerrar en cualquier momento. En cambio, la web sí. Y aquí podemos incrementar todos los KPIs, los indicadores relacionados con visitas, páginas vistas, tiempo de permanencia, etc.
Es importante convertir estas visitas en leads. Un lead es una acción que pedimos que haga el usuario. Puede ser, por ejemplo, que se haga suscriptor de nuestra lista de emails, que compre un producto, etc. O si tuviéramos una app, la descarga de esta app. Otro objetivo muy interesante es la captación de base de datos, tanto sea de emails de clientes o clientes potenciales, como de las preferencias y hábitos de consumo. En cuanto a fidelización y prescripción, también tendríamos el incremento de menciones, que ya hemos hablado antes. Aquí nos interesarían también menciones de influenciadores y de prescriptores y el incremento de visitas a la web y de compras recurrentes. También nos nota fidelización el incremento de rating, de opiniones positivas. Esas estrellitas que vemos tanto en redes sociales como, por ejemplo, en Facebook o en plataformas como TripAdvisor. Muy bien, pues ya hemos llegado al punto central de cualquier social media plan, que es el plan de acciones. En primer lugar, tenemos las acciones tácticas, que son esas acciones que nos ayudan a conseguir los objetivos estratégicos que acabamos de marcar. Yo los denomino campañas. Son acciones en las que destacan la creatividad y la diferenciación. Nos ayudarán a conseguir notoriedad y engagement con los usuarios y permanecer en su mente. Las acciones de mejora, aunque no nos aportan un valor diferencial respecto al valor de marca, sí que son importantes para el posicionamiento SEO o campañas SEM. Mejora del diseño web, mejora de la publicación de contenidos, aplicar plugins, etc. Nos centraremos en la primera, las acciones tácticas. Recomiendo que se haga una para cada plataforma y si el presupuesto es pequeño, suplirlo con creatividad. ¿Qué tipo de acciones podemos hacer? Hay un abanico muy amplio. Desde las típicas acciones promocionales de sorteos, concursos, cupones, que funcionan mucho y además siempre se puede hacer algún concurso más cualitativo que aporte valor a la marca. Después también tenemos acciones en medios sociales, que combinen acciones desde el punto de venta o geolocalización, que serían esas acciones tipo gincana, en donde combinamos lo offline con el online. Hay acciones orientadas a investigar nuevas tendencias o preferencias y hábitos de uso o consumo. O sea, no únicamente nos interesa conseguir base de datos, sino que nos interesa también datos de uso, de preferencias, para mejorar nuestro producto o servicio. ¿Qué más? Co-creación de productos y contenidos con los usuarios. Esto también es tendencia. Crowdsourcing sería el uso de la inteligencia colectiva, por ejemplo, para resolver un reto. El crowdfunding es microfinanciación colectiva. El User-Generated Content es contenido generado por los usuarios. También es una tendencia el Branded Content. Es la creación de contenidos elaborados, pero tienen que responder a una necesidad de los usuarios. Aquí nos encontraríamos desde webseries, ebooks, white papers, que son compilatorios. Continuando con los tipos de acciones, tenemos acciones a tiempo real, que combinan offline con transmisiones online. Cualquier evento, cualquier conferencia que realicemos offline por esas redes sociales. Hoy en día es muy fácil hacer directos. Acciones real-time engagement, que generan interacción a tiempo real. Hay que ser muy rápido y creativo, como por ejemplo pudimos ver en la campaña de Oreo durante el apagón que se produjo en la Super Bowl. Day kitting, que es el marketing de los días, por ejemplo, el Día del Padre, el Día de la Madre, etc. También podemos encontrar acciones de relaciones públicas online con influencers digitales. Esto también está muy a la orden del día. Acciones de responsabilidad social corporativa y gamificación o uppergaming. Todas estas acciones pueden combinarse entre ellas. Una herramienta súper interesante para realizar sorteos directos en redes sociales, formularios con premios, concursos o juegos es Easy Promos. Te recomiendo que la pruebes. Finalmente, hemos llegado al último punto del Social Media Plan, la medición y evaluación de resultados. Vamos a separar dos momentos. El primero, que es la fase previa a la implementación, es la fase de definición de la estrategia. Primero habrá que definir qué informe vamos a realizar, después qué KPIs vamos a seleccionar en base a los objetivos. Los KPIs son los indicadores que mediremos para evaluar los resultados. Por ejemplo, incremento de seguidores, engagement rate, número de menciones de publicaciones, de comentarios, de compartidos, de conseguidos, etc. También determinaremos qué herramientas usaremos para medir estos indicadores. Una vez implementada la estrategia, nos tocará recopilar datos, que es lo que se llama medir o monitorizar. Hacer un análisis cualitativo y cuantitativo de estas métricas que hemos obtenido. Crear los informes que nos hayamos marcado en la fase anterior y aplicar las conclusiones. En caso necesario, redirigir la estrategia si no obtenemos lo deseado. Muchas gracias.